Leemos Hechos capítulo 4 a partir del versículo 1. Y así dice: en tu nombre, Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Yo quiero leer de vuelta ese versículo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones nada más, era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, bueno, y ahí todo lo que les dan discurso Pedro, por no decir el Espíritu Santo, a través de la boca de Pedro. Pero leemos a partir del versículo 23, que dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Levanta tu mano al cielo y adorale por un instante y acercalo más todavía a través de tu adoración, a través de esta cercanía que Él está achicando cada día más. Porque cada día estamos más cerca de Él que cuando creímos. Él viene pronto. Y pronto viene su socorro, Pronto Él va a enjugar tus lágrimas. No solo porque eso es lo que se promete en Apocalipsis 21, que ha de pasar en la Nueva Jerusalén. Lo nuevo de Dios viene. Y Dios, como tu Padre, va a enjugar tus lágrimas. Y lo primero va a pasar, porque viene lo segundo. Viene un tiempo de respuesta a tu clamor, te dice Dios. ¿Vos lo crees? Decirle: Señor, entonces gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús, te damos todos, porque eres fiel, Rey. Gracias, honor y gloria. Hermanos, tomen asiento.
Es tan lindo ver el trajín de Dios, ¿no? Cómo Dios va haciendo. Yo recién me acabo de dar cuenta qué pareja es esta palabra con la que ayer, muy lejos de acá del libro de los Hechos, prediqué en Salmos, en la iglesia de Playa Pascual. Pero cuán cercano a la vez, porque es el mismo pueblo allá, acá y en todas partes. Un pueblo sufriente muchas veces. Un pueblo que ha sido puesto a prueba. Porque es necesario que nuestra fe sea probada. Es necesario que pasemos en algo los dolores y las afrentas de Cristo, porque con Él nos hemos identificado. ¿Cuántos dicen, Señor, tú eres mi Señor? Y Él te dice, y vos sos mi hijo. Y cual el Padre es el Hijo, ¿no? Alguien me decía en estos días, ¿cuánto te estás padeciendo a tu Padre? ¿Cuánto te pareces a Él? Aún en esto, en aquello, en gestos. Y esto es algo innato también en nuestra vida espiritual, que por ahí de repente nos toque la cruz, por ahí nos toque la afrenta, nos toque la soledad, nos toque el mal aparentemente, y aparentemente como que ya logre su cometido. Y cuando el día era mediodía, se hicieron tinieblas sobre la cruz y sobre el Calvario. Pero cuando fue el tiempo, y cuando dicen, este es el tiempo, al tercer día Jesús resucitó. Así que cuando esperabas luz, capaz que vistes tinieblas. Así como estos que no por desaprobados sufrieron lo que sufrieron. ¿De quién estamos hablando? De los mismísimos discípulos, los escogidos, los que el Señor escogía y los ponía aparte y se los llevaba con Él a un monte de transfiguraciones, por ejemplo. Bueno, sobre estos se zarpó el enemigo con toda su furia. Y de repente, no frente al insuceso del pensamiento negativo y desacertado que a veces nosotros mismos tenemos por desaprobación de Dios, le estuviera pasando algo todo esto, sino justamente porque a Dios le place darnos el privilegio de sufrir juntamente con Cristo, para que entonces reinemos juntamente con Él. Y hasta el cansancio Dios nos está hablando de esto, de que después de lo primero viene lo segundo. Después de la cruz, después de la muerte aparente y anunciada, viene tu gloria, dice Dios. A vos que quizás te está pasando lo mismo que a estos discípulos, que dicen literalmente que se vinieron sobre ellos. Dice eso tu Biblia, capítulo 4, versículo 1. ¿Viste cuando vos decís, se me vino todo encima? Y cuando es todo, todo, ¿no? Cuando es todos, todos también. Todo y todos. En su máxima expresión del ancho de banda, ¿no?, que tiene esto. Cuando decís, pero todo se me pone mal. Todos se me ponen malos. Fue un poco lo que acaso, y lo vemos con claridad que sí, ¿no?, fue lo que le pasó a estos discípulos. De repente ellos esperando glorias, ¿no?, esperando lo anunciado, y está bien que lo esperaran, pero capaz que no esperaban tanto esto y por eso un poquito los tomó por sorpresa, o capaz que no tanto, pero capaz que a nosotros sí. Que de repente todo en su anchura de banda, como decíamos recién, ¿no? Yo en estos días me acordaba y decía, ¿cómo van cambiando las cosas comercialmente hablando también, en servicios de internet y todo eso? Yo decía, creo que tal empresa dedicada, no sé si se acuerdan ustedes de esa empresa, creo que ya no existe más, ¿no? Y antes teníamos que ir y contratarlos a ellos porque eran la más ancha banda. Era el internet, el mejor internet. Y a veces uno mira la anchura de situaciones, ¿no? Y acá estaba de ribera a ribera los mismos infiernos presentes, a través de un mundo cantante y sonante, porque no es todo espiritual y todo va a quedar en el mundo espiritual. El mundo espiritual se traslada y se trasluce de alguna manera al mundo natural también. Por eso es que aún Pedro fue usado por Satanás en un momento. Y lo cierto es que en este momento, cuando todo el pueblo se le vino arriba a estos escogidos discípulos, y ahí estaban, dicen los sacerdotes,
los de importancia, los importantes de tu vida. Muchas veces se te zarpan arriba, se te vienen arriba. Y a veces la autoridad secular, las cosas seculares de este mundo representadas con los jefes de la guardia, y te surgen problemas y te surgen deudas y te surgen situaciones, cosas que están para resolver en el mundo laboral, en el mundo secular, en el mundo económico, y el desborde y el estar en medio de todo eso, como también allí, y nos podían faltar los saduceos. Es que en realidad, vuelvo al principio, es como que lo de Jesús se les cumple ahora a ellos y se repite sobre ellos, porque ¿acaso Jesús no tuvo problema con fariseos y saduceos? ¿Y no tuvo problemas con la autoridad de aquellos días? ¿Y cómo vinieron a tentarle y mostrarle la moneda y a ver si estaba bien darle el tributo a César, etcétera, etcétera? Y todo eso como apretándolo y estrechándolo. ¿Y qué es lo que había en estos enemigos? Había, versículo 2, resentimiento. Tenés al diablo enojado. El diablo tiene resentimiento contigo y conmigo, porque le fuimos infieles, porque le pertenecíamos y fuimos de sus garras rescatados, porque éramos su botín y ahora somos del bando contrario de él. Somos de Dios, somos de Cristo. Y hay un profundo resentimiento en Satanás. ¿Viste como cuando Faraón los salió a perseguir a los israelitas? Resentidos, estos esclavos de toda la vida ahora se rebelan. Ahora dice que se quieren ir, y dice que salió con toda su furia y todos sus ejércitos. Que no te sorprenda entonces que el resentimiento que estás enfrentando, atendelo, es espiritual sobre todo. Porque el resentimiento que primero, ¿no?, que había en esta gente era, atención a esto, abro y cierro un paréntesis, no eran problemas porque ellos estuvieran haciendo lo malo. Porque si nos vienen problemas porque estamos haciendo mal, bueno, hagámonos cargo. Funcionemos bien, hagamos bien las cosas y no le echemos la culpa al diablo por nuestros propios errores. Pero esto estaban enfrentando resentimientos y guerras y todo este meollo de cosas, pero no por hacer lo malo, por hacer lo bueno. Dice que vamos a ser bienaventurados cuando, como a los patriarcas y a los profetas, nos persigan mintiendo acerca de nosotros. ¿Entendés? ¿Entendés que no tenés que padecer por haber hecho lo malo? Eso lo entendemos, ¿no? Pero está bien que padezcamos por estar haciendo lo bueno. Es bíblico. Es bíblico que en algún momento, no para siempre, ¿no?, por hacer lo bueno se nos resienta el enemigo y busque gente que exprese su furia, y claro, lo va a hacer por otras vías, ¿no? Va a buscarle quizás otro argumento, va a tener otros titulares, pero vos sabés cuál es el meollo verdadero de todo esto. ¿Cuál es el meollo verdadero? ¿Por qué estos estaban resentidos con estos discípulos de Jesús? Por no decir con Jesús mismo, porque ellos eran discípulos de Jesús. Cuando dicen, yo también soy tuyo, Jesús. Todo lo que te pasa a vos y a mí le pasa a Jesús, ¿sabes eso? ¿Y por qué estaban resentidos? Porque ellos estaban haciendo lo bueno. ¿Y qué es lo bueno que tenemos que hacer vos y yo? Enseñar al pueblo en cuanto a las cosas de Dios. Y no solo nosotros los pastores, vos también tenés bibliotecas de Dios para enseñarle a los demás. ¿De qué biblioteca te está hablando el pastor? Esta biblioteca. ¿Vos sabés lo que quiere ser Biblia? Biblioteca. La biblioteca de Dios está en tu corazón y en tus labios. Y vos tenés que enseñarle a la gente. Vos no podés estar con tapabocas, vos no podés estar encerrado en vos mismo y en tus problemas. Vos tenés que cumplir la gran comisión que ellos cumplían, y por eso, bueno, les venía lo que les venía, pero tranquilo, Dios va a orar. ¿Y por qué? Por enseñar, y por qué más, y por anunciar.
Tenemos que estar como estos que estaban comprometidos con la causa. Y hablaban, no de un hombre, hablaban de Cristo y de Cristo resucitado. Justo dicen, si me toca, yo quiero padecer por Jesús. Y así es hermoso. Es hermoso, hermano, que como en este caso, si ellos iban a recibir algo en azotes en contra, lo recibirían esos azotes como lo recibieron con gozo. Porque, Señor, es por causa tuya. Pero de verdad que obviamente no es todo gozo, obviamente, ¿no? Porque estas situaciones son tediosas, son difíciles. A cualquiera lo lleva a los extremos mismos de soportarlo. Pero para atenuar eso, tenemos que entender que ¿qué es lo que se parafraseó en medio de toda esa situación amarga? Que además, ¿no?, dice el versículo 3, les echaron mano, hubo contacto físico, violento. Les echaron mano, hubo contacto entonces emocional, intelectual. Hay gente que está golpeada emocionalmente, hay gente que está golpeada intelectualmente y espiritualmente. Pero ¿cómo atenuaron eso? ¿Con qué hay que intercalar esto? ¿Es todo problemas? ¿Es todo lo que vamos nosotros a estar pensando y por eso orando y somos una carga permanente de quejas y de amargura? ¿Es eso lo que tenemos que ser y hacer? Obvio que no. De hecho, inmediatamente intercala en medio de toda esta situación una informativo del cielo. Atención, no el Telemundo, ¿no?, sino el telecielo, donde el informe era, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones, sin contar mujeres y jóvenes y niños, el número de los varones era como 5.000. Uy, eso me hace acordar la multiplicación de los panes. Yo creo que Dios va a multiplicar los panes de lo que hemos soltado en enseñanzas, de lo que hemos soltado en anunciaciones. Y tenemos que tener el ojo bueno, no podemos decir está todo mal cuando no está todo mal. Yo a veces tengo que retrotraer a la gente quejosa y le digo, pero vos no estás viendo además de eso lo bueno de lo que Dios está haciendo. A veces me encuentro con gente que está así exasperada y te esperan casi ya como con el rostro ensayado, así todo demacrado, todo triste. Y parece como uno se tuviera que poner a llorar con ellos y no, los tenemos que retrotraer y decir, pero está bien, esto te está pasando, pero además, ¿vos viste lo que Dios ya viene haciendo con tu vida? Ah, no me he dado cuenta, me olvidé. Y no se acuerdan. Y no tenemos que perder de vista en el paneo que sí puede ser que te esté pasando lo que te esté pasando, pero mira lo bueno también. Mira lo buenísimo, ¿no? En este caso, 5.000. Qué lindo, ¿no?, que Dios nos hace hablar en esos números grandes. ¿Y cuántos levantan su mano y le dicen, Señor, yo quiero con mi iglesia hablar en números de a miles de almas salvadas? Amén. Y por eso el precio. Por eso todo esto que les estaban haciendo, que le echaron mano, como ya dijimos, ¿y qué más? Versículo 7, y lo pusieron en el medio, el espectáculo eran ellos, estaban en la escenografía del mundo, todos ellos en el medio y todos los demás observándolo y mirándolo a ellos. Inmediatamente esto me hizo ir de viaje, y ya volvemos, ¿no?, a Hechos 4, donde estábamos, pero en Hebreos, capítulo 10 y versículo 33, escuchen esto, ¿no? Cuál coincidencia, ¿no? Dice, por una parte, ciertamente, como ellos, ¿no?, con vituperios, con burlas, ¿no?, gente furiosa, etcétera, y vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo público, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Así que, como de repente como ellos, nosotros muchas veces, y como ellos y nosotros Jesús fue puesto en el medio también. Y era el centro de la escena y las tribunas llenas y vociferando. Y eso nos toque a nosotros vivir es cosa extraña. Dice que no nos sorprendamos por el fuego de la prueba que nos haya sobrevenido. Porque así son probados muchos y así
es bueno, no solo porque lo que dijimos, que hay otras lecturas dentro del momento malo y cosas muy buenas que pasan de Dios también, y hay que mirarlas y valorarlas, pero también hay que valorar que así, pasando por eso, y no claudicando y no negando al Señor ni yéndonos de la iglesia, vamos a ser compañeros de Jesús en sus sufrimientos, de los apóstoles y como ellos nosotros, y de hoy muchos hermanos que están pagando un muchísimo más alto precio que vos y yo. Hay lugares que pagan con la vida. Y bueno, ¿y cuánto dicen? Yo también, pastor. ¿Cuántas veces estás como que perdiendo tu vida, no? Y bueno, es que no querés perderte de Cristo. Entonces no lo soltás para ir detrás de vos mismo y de tus propias humanidades, sino que te negás a vos mismo y vas detrás de Jesús. ¿Y cómo fue que en este momento fue arropado el apóstol Pedro? Porque estos momentos ácidos y áridos no se pueden vivir así de cualquier manera. Por eso es que tenemos también nosotros un tremendo derramamiento del Espíritu Santo en nuestros cultos. ¿O no lo percibiste? Eso depende de tu sed, de tu hambre, de tu sintonía, porque que Dios está haciendo cosas terribles, está haciendo cosas terribles de gloriosas. ¿Y por qué? ¿Y cuánto más cuando? Cuando estas cosas pasen, porque justamente, ¿cómo lo encontró? No solo a Pedro, yo lo creo obviamente para con los demás que estaban con Pedro también, los encontraron todos los que se enfurecieron con ellos, resentidos contra ellos, los encontraron y acá dice a Pedro, lleno del Espíritu Santo. Qué cosa diferente, ¿no? Cuando me viene el infierno en contra, pero yo estoy lleno del Espíritu Santo. No importa, estoy acorazado. Denle tranquilo que no me llega nada. ¿Entienden? Ahora, si no estás lleno del Espíritu Santo, sos flagelado por todos lados, mutilado y vas perdiendo pedazos de tu vida y de vos mismo. Pero ahí estaba enterísimo Pedro, estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen, Señor, llename del Espíritu Santo? Yo ando en estos días un poquito en eso, ¿no? Y buscando y viendo y evaluando a ver quién necesita más llenura del Espíritu Santo. Ayer estuve en Playa Pascual y, Señor, bautizá con el Espíritu Santo a quien no tenga el bautismo del Espíritu Santo. Y el que ya tenía el bautismo del Espíritu Santo, volvélo a llenar del Espíritu Santo, como nos cuenta este mismo capítulo 4, que los que habían sido bautizados en el Pentecostés acá recibieron más del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen hay más? Pero en este relato esto no fue todo, sino que ellos, aunque eran quienes eran y estaban súper bien en Dios, pero era tal la cosa que le estaba pasando, que no bien tuvieron oportunidad, versículo 23, vinieron a los suyos. ¿Y qué? Y le contaron todo. Mira, me está pasando esto. Nos pasó esto, ¿sabes qué? Me he visto rodeado de problemas. Me he visto desbordado de enemigos. Se han enfurecido sin razón conmigo porque yo lo he hecho mal, pero me acusan de lo que no he hecho y cosas por el estilo. Vinieron los suyos y no disimularon. Buscaron apoyo, buscaron oración, buscaron lo que tenían. ¿Cuánto dice, Señor, gracias que tengo lo que tengo? Y Él te dice, sí, me tenés a mí, pero también tenés los míos. Pero Señor, tu iglesia, no sabés los hermanitos que me han tocado. Son tan esto y aquello y lo otro. Mirá, de juez hay uno solo y ese es Dios. Y lo que estamos no es para juzgarnos, sino para apoyarnos mutuamente. Y si te la vas de Llanero Solitario, esa serie ya no existe más. ¿Cuánto miramos Llanero Solitario cuando éramos chicos, no? El de las balas de plata, ¿no era? El del indio Toro al lado, se llamaba Toro. Ya no más de Llanero Solitario, ya no más de me la trago y veo si puedo. Estos eran grandotes en Dios, eran gigantes, eran los apóstoles, de ellos los más encumbrados, pero cuando llegaron a los suyos, porque vinieron los suyos, se congregaron y le contaron todo. Y mira la parte nuestra, ¿no? Hay que ser oreja, ¿no? Dice que ellos, habiéndolo oído todo, hay que oír todo, hay que dejar hablar la otra parte. 2 orejas para una boca, Siempre queremos ya decirles algo. No, escuchá primero.
Y estás llamado a ser oreja, estás llamado a escuchar también. Hoy por otro, mañana por vos. Así que no te salgas rápido de la iglesia, por eso el cafecito de siempre, ¿no? Para tener más relación, más familia, para que no se juegue al llanero solitario. Por un lado quien hablaba y por otro lado quienes oían y finalmente alzaron unánimes la voz a Dios. Esto me hace acordar al Salmo de ayer, ya te dije, en Playa Pascual, donde la resolución de cada aflicción que nos cuenta el Salmo 107 se resuelve con clamor a Dios. Pero clamaron a Dios y Dios los libró. Una y otra vez. Salmo 107. Ya está publicado. Y acá igual. Mirá, yo no lo estaba buscando, pero el Señor te está hablando a vos también de la misma manera, porque es tiempo de que salgas de la prueba. Es tiempo que se termine el azote. Es tiempo que dejes de ser el espectáculo público de todo el mundo y que todo el mundo diga, ay, pobrecito, lo están haciendo picadillo. Ahí está en el medio de la tribuna, en medio del circo romano. Entonces, no, habría de venir el fin de esto. Buscando apoyo donde hay apoyo en la familia de Dios, en la iglesia de Cristo, y unánimes se alza la voz y declarando verdades. No declarando, ay, qué horror y el problema, y siempre ponderando el problema y la dificultad, no, ponderando a Dios, diciéndole soberano, tú eres soberano, tú eres Dios allá y Dios acá, soberano y eres Señor, tú eres el que tiene la autoridad, tú eres el Dios que creaste los cielos y la tierra. No hay una exaltación del problema, hay una exaltación de Dios, ¿entendés? Porque hay clamores que no llegan al cielo, créemelo. Tenemos que orar como conviene. Tenemos que orar con fe, tenemos que clamar de una manera gustosa y sabrosa para el oído de Dios. No es sin fe, porque si no hay fe, es imposible agradar a Dios sin fe. Pero estos tenían terrible fe, le estaba pasando todo, no tienen un problemita familiar nada más, o allá laboral nada más. Tenían a la nación en contra, un país se les puso en contra. Y ellos estaban por encima de todo eso, sabiendo que su Dios era soberano, que tenía soberanía, jurisdicción como en el cielo, en la tierra también, que Él es el Señor, Él es el que tiene la autoridad, Él es Dios, el que todo lo puede. Él es el que crea, como creó los cielos y la tierra, puede crear, luego de la adversidad, puede crear paz. Y sabían que también, final del versículo 26, que todo lo que le estaba pasando a ellos era en contra de Dios mismo y de Jesús. Porque era contra ellos el problema, pero ellos lo llevan a un salmo, el Salmo 2 y versículo 1 y 2, donde se declara ese desvío, podríamos decir, del problema no tanto para uno, sino entonces para el Dios de cada uno de nosotros, que es el Señor mismo. Y entonces lo llevan a que ellos no son los que están siendo amotinados. No, la gente se amotinaron contra ti, Señor. El problema que tengo yo lo tenés vos, porque vos estás en mí. Es Dios el que se hace cargo. Es Dios el que lo asume como propio. Por eso es que terminan diciendo en la conclusión, contra el Señor y contra su Cristo se juntaron. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que ellos mismos se salen del medio y se dan cuenta quién estaba con ellos? Y cuánto levantan su mano y dicen, yo me doy cuenta, Señor, que tú estás conmigo. Y lo que me pasa a mí, como que te pasara a ti. De eso se está hablando. Y entonces, ellos en esa oración en conjunto le dicen, ahora, Señor, decirlo conmigo, ahora, Señor. Dios es un Dios de ahora, ¿eh? Yo quiero que cambiemos un poquito de hablar tanto de lo que fue y de lo que será ahora. Es un tiempo de Dios ahora. Dios quiere hacer milagros ahora. Decirlo de vuelta conmigo, ahora, Señor. Ellos dijeron, entre otras palabras, mira, y Dios está mirando, ¿eh? Y les pidieron también, y concede. Dios te quiere conceder cosas. Y también le pidieron, versículo 30, extiende tu mano. Y le pidieron también, haz sanidades, haz señales, haz prodigios mediante el nombre
de tu santo Hijo Jesús. Le piden con crecida fe, le piden lo supereminente, lo que es tan eminente que es supereminente, que ya te dije, no es para no sé para cuándo mañana, es para ya, ahora, el aurísima ya de ahora. Supereminente, es algo que ya está entre nosotros. Eso de que Dios quiere hacer señales, prodigios y sanidades. Y entonces cuando ellos oraron esto y creyeron esto, apoyados en Jesús, y todo decían eso y lo rubricaban de esa manera: en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es que tendrían muy en claros el Evangelio de San Juan, donde Jesús dijo: y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo tenemos que pedir en el nombre de Jesucristo, y esa oración llega al cielo. Y por ende, versículo 31, el lugar donde estaban congregados, para ser libres hay que estar congregados, no de allá de vez en cuando, ni solo los domingos. Congregados, estoy congregado. Congregado es estar con toda la mayor frecuencia, y esto dice que perseveraban en el templo todos los días. El lugar donde estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y lo que ellos pidieron se les concedió, que fue que con todo de nuevo, sin temor alguno, ellos se extendieran a cumplir la gran comisión encomendada por Dios, sin los límites, sin las amenazas, sin los bloqueos, sin las limitaciones de todos sus enemigos, porque servimos al soberano Dios y Señor y Creador de los cielos y de la tierra, para quien sea toda la gloria y la honra.